En el siglo V, una de las herejías más peligrosas se alzó desde el corazón del Imperio bizantino, el nestorianismo. Esta doctrina separó lo que Dios había unido en su encarnación. Nestorio, patriarca de Constantinopla, negó que María fuera Teotocos, la madre de Dios. Hoy muchos siguen viendo a Cristo solo como un hombre o solo como un Dios. Esa confusión que fragmenta la fe tiene raíces antiguas, pero la Iglesia católica, conducida por el Espíritu Santo, respondió con fuerza. Prepárense para descubrir cómo la verdad encarnada venció una vez más. Contexto. El siglo V marcó una de las épocas más decisivas en la historia doctrinal del cristianismo. Tras el concilio de Nicea en el 325, la Iglesia aún luchaba por consolidar su enseñanza sobre la verdadera identidad de Cristo. El Imperio Romano, debilitado por divisiones internas, enfrentaba presiones tanto del exterior como del interior. La caída del Imperio de Occidente estaba cerca, pero en Oriente la sede imperial de Constantinopla prosperaba bajo el emperador Teodosio II. Fue precisamente en este ambiente de tensiones teológicas y políticas donde surgió el nestorianismo. La figura clave es Nestorio, monje antioqueno nombrado patriarca de Constantinopla en el año 428, proveniente de una tradición teológica que subrayaba fuertemente la distinción entre la divinidad y la humanidad de Cristo, una reacción a las tendencias docetistas y apolinaristas previas. Nestorio aplicó esta lógica de forma excesiva. Se rehusó a aceptar el título mariano de Teotocos, Madre de Dios, no sé a quién le suena, y en su lugar promovió Cristotocos, la Madre de Cristo, señalando que María solo había dado a luz a la naturaleza humana, no a la persona divina. El problema, sin embargo, no era solamente mariológico, sino profundamente cristológico. Al dividir estas dos naturalezas de Cristo en dos sujetos o personas distintas, Nestorio atentaba el núcleo del dogma de la encarnación. En palabras de San Cirilo de Alejandría, su mayor oponente, dice: no decimos que el Verbo habitó en el hombre nacido de la Virgen como en otro cualquiera, sino que se hizo carne. Esto es contra Nestorium y cifrando Juan 1.14. El conflicto alcanzó su punto más álgido con la convocatoria del Concilio de Éfeso en el año 431, bajo la autoridad del Papa Celestino I y el liderazgo de Cirilo. Allí, Nestorio fue condenado y depuesto. El concilio proclamó solemnemente que en Cristo hay una sola persona, divina, el Hijo, con dos naturalezas, divina y humana, unidas sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. María confirmada como Teotocos, ya que el Hijo que nació de ella es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin embargo, a pesar del fallo conciliar, los seguidores de Nestorio, apoyados por cientos de sectores del Imperio Persa y del Oriente Siriaco, formaron iglesias separadas, qué raro, con el tiempo y se organizaron como iglesias de Asiria de Oriente, lo cual perduró durante siglos. En este contexto, el quinto siglo no solo fue escenario de una herejía más, sino de una decisiva batalla por la identidad de Jesucristo. El pensamiento griego, la política imperial y las tradiciones locales se entrelazaron en una lucha que culminó con un triunfo del magisterio eclesial, la afirmación de que Cristo es uno solo, el Verbo encarnado. Nestorio nació hacia finales del siglo IV, probablemente en el año 386 en Germanicia, Siria, una región fuertemente influenciada por la escuela teológica de Antioquía. Se formó como monje y luego presbítero de Antioquía, donde fue discípulo de Teodoro Moseptia, un exégeta riguroso cuya visión dualista de la humanidad y la divinidad de Cristo marcaría profundamente a Nestorio. Era conocido por su ascetismo, austeridad y celo doctrinal, características que llamaron la atención del emperador Teodosio II, quien lo nombró patriarca de Constantinopla en el año 428. Apenas nombrado obispo, Nestorio se mostró como un ferviente defensor de la ortodoxia, emprendiendo una campaña contra herejes en la capital imperial. Sin embargo, su celo pronto se volvió en contra del corazón mismo del dogma cristiano. En sus homilías comenzó a rechazar el título Teotocos, que significaba Madre de Dios, aplicado a la Virgen María. Afirmaba que este título no respetaba la distinción entre la divinidad y humanidad de Cristo, y propuso en su lugar el término Cristotocos,
madre de Cristo. Para Nestorio, Cristo era una unidad de voluntad entre el Verbo eterno y el hombre, Jesús. Rechazaba una unión sustancial de las dos naturalezas, defendiendo el cambio que había dos sujetos en Cristo, uno divino y otro humano. Esto implicaba una separación entre Jesús hombre y el Verbo eterno, lo cual hacía posible afirmar que María hubiese dado a luz al Verbo de Dios encarnado, separando así los actos salvíficos de una supuesta colaboración entre dos personas. Esta postura, profundamente influida por la teología antioquena, pretendía salvaguardar la trascendencia divina, pero terminó dividiendo radicalmente al único Salvador. La encarnación, en lugar de ser la unión real y personal del Hijo Eterno con la naturaleza humana, se reducía a una especie de inhabitación moral. La doctrina nestoriana, sin decirlo abiertamente, anula la redención, porque el que murió en la cruz no habría sido Dios mismo, sino solamente un hombre justo. San Cirilo de Alejandría, gran defensor de la ortodoxia, respondió con firmeza en sus 12 anatemismos contra Nestorio. Afirmó: si alguno no confiesa que el Verbo de Dios está unido según la hipóstasis, término en la Iglesia Católica, y que es uno solo Cristo con su carne, el mismo que es Dios y hombre, sea anatema. Anatemismo 1. Cirilo insistía en la unión hipostática. La única persona del Verbo asumió la naturaleza humana sin dejar de ser Dios, lo que permite afirmar con toda verdad que María es Madre de Dios. Nestorio fue convocado al concilio de Éfeso en el año 431, pero se negó a aceptar sus decisiones. El concilio, presidido por Cirilo, en nombre del Papa Celestino, definió solemnemente la unidad personal de Cristo y la maternidad divina de María. Condenó a Nestorio como hereje y fue depuesto y exiliado a un monasterio de Antioquía. Más tarde, a la gran oasis de Egipto, donde murió alrededor del año 431. Sin embargo, su doctrina no murió con él. Muchos de sus seguidores, especialmente en el Imperio Persa, rechazaron el concilio de Éfeso y formaron una comunidad separada, que en el siglo V se consolidó como la Iglesia del Oriente. Esta iglesia, conocida también como la Iglesia Nestoriana, expandió sus misiones desde Persia hasta la India y China, desarrollando una liturgia y una estructura eclesial propias. La herejía nestoriana se convirtió así en una corriente establecida, más allá de la figura de Nestorio. Su contenido doctrinal puede resumirse en tres grandes errores. Primero, la doble hipóstasis. Afirma que en Cristo hay dos personas, una divina y otra humana, unidas moralmente pero no sustancialmente. La negación del título Theotokos. Al negar que María fuera Madre de Dios, rompía la fe de la iglesia primitiva, que veneraba a María portadora del Verbo encarnado. Lucas 1:43. La reducción de la encarnación a una inhabitación. Consideraba que el Verbo simplemente habitaba en el hombre Jesús como en un templo, pero no se identificaba personalmente con él, es decir, como si fuera una posesión. Estas ideas no solo se oponen a la doctrina de la Iglesia, sino que desfiguran el misterio central de la fe cristiana, que Dios mismo se hizo hombre para redimirnos, y que su humanidad no fue un disfraz o un instrumento externo, sino su misma carne asumida. El Catecismo de la Iglesia Católica lo afirma claramente. La unión del Verbo encarnado con la humanidad no supone confusión ni mezcla alguna, pero es una verdadera unión en la persona del Verbo. Numeral 468. La figura de Nestorio se ha intentado rehabilitar en tiempos modernos, especialmente en ciertos círculos protestantes y académicos orientales, que lo presentan como un malinterpretado defensor de la ortodoxia. Sin embargo, los textos de su maestro Teodoro de Mopseutia, los propios escritos de Nestorio y las actas del concilio de Éfeso son suficientemente claros para comprobar la heterodoxia de su pensamiento. Desde un punto de vista patrístico, la herejía de Nestorio fue combatida por San Cirilo, San León Magno, cuyo tomo Flaviano inspirará el concilio de Calcedonia en el 451, y otros padres que entendieron que la división de Cristo es la disolución del cristianismo. San Agustín, sin tratar directamente con Nestorio, también subrayó la importancia de la unidad personal de Cristo en sus sermones y tratados contra las sectas dualistas de su tiempo. El pensamiento de Nestorio, aunque refutado,
sigue reapareciendo bajo formas modernas de cristología errónea. Sus visiones presentan a Jesús solo como un hombre inspirado o como un profeta iluminado, negando la divinidad y dividiendo sus acciones en humanas y divinas según conveniencia teológica. En este sentido, el nestorianismo no es solo un error del pasado, sino una tentación presente y permanente para aquellos que no aceptan la unidad profunda entre el Verbo eterno y el hombre Jesús de Nazaret. El impacto doctrinal y cultural de la herejía. El eco de una división cristológica, consecuencias del nestorianismo. La herejía de Nestorio no solo afectó la formulación doctrinal del cristianismo del siglo V, sino que dejó una huella persistente en la historia teológica, política, litúrgica y cultural de la Iglesia. Su impacto fue inmediato y duradero, pues al atacar la unidad de la persona de Cristo, socavó los fundamentos de la fe encarnada y con ello la vida sacramental, soteriológica y mariológicas católicas. Uno de los efectos más positivos, aunque paradójicos, del nestorianismo fue la reacción vigorosa que provocó en la Iglesia. El Concilio de Éfeso en el 431, al condenar a Nestorio, consolidó el dogma de la unión hipostática y definió a María como Theotokos. Posteriormente, el Concilio de Calcedonia, en el año 451, afirmará con mayor precisión que en Cristo existen dos naturalezas, sin confusión ni división, pero unidas en una sola persona. Esta definición calcedonense, inspirada en parte por el tomo a Flaviano de San León Magno, zanja una de las cuestiones más delicadas de la cristología. ¿Cómo es posible que Cristo sea verdadero Dios y verdadero hombre, sin que ello implique mezcla ni separación? En este sentido, el error nestoriano actuó como catalizador providencial para la profundización de la fe. La mariología también recibió un impulso. Defender el título Theotokos no solo fue una cuestión terminológica, sino una afirmación de que el Hijo de María es el mismo Hijo del Padre Eterno. De este modo, la devoción a María se consolidó no como sentimentalismo, sino como una consecuencia lógica de la cristología católica. Como decía San Juan Damasceno, si el que nació de ella es Dios, ¿cómo no llamarla Madre de Dios? De Fidei Ortodoxa 3:12. En términos políticos y eclesiológicos, el impacto fue devastador. Los seguidores de Nestorio, especialmente en el territorio del Imperio Persa, encontraron en esta herejía una oportunidad para diferenciarse de la Iglesia del Imperio Romano. Se consolidaron como comunidad autónoma, la llamada Iglesia del Oriente, que rechazaba los concilios de Éfeso y Calcedonia. Actualmente siguen habiendo iglesias que toman concilios y rechazan otros, toman libros, rechazan otros. Esta iglesia, posteriormente conocida como la Nestoriana, tuvo una impresionante expansión misionera llegando hasta la India, Arabia, incluso a China. Su teología se arraigó en centros académicos como en Nícibe, Seleucia, desarrollando una exégesis particular y una liturgia propia. Aunque conservan sacramentos, la sucesión apostólica y una alta estima por las escrituras, su cristología errónea los mantuvo fuera de la plena comunión con Roma. Desde el punto de vista católico, este cisma marcó una pérdida inmensa. Millones de cristianos quedaron separados del cuerpo eclesial por un error doctrinal mal corregido en sus orígenes. Aún hoy, ciertos intentos de diálogo ecuménico con la Iglesia de Asiria, de Oriente, busca superar estas divisiones, aunque sin renunciar al dogma calcedonense, obviamente. En la espiritualidad nestoriana, al separar la divinidad y la humanidad de Cristo, se genera una visión dualista que impregna la liturgia y la oración. Jesús es visto casi como el instrumento del Verbo, más que como el Verbo mismo hecho carne. Esto afecta directamente la comprensión de la Eucaristía, pues si quien murió no fue Dios, ¿cómo puede el sacrificio tener valor redentor? También la veneración de María se vio radicalmente disminuida en las comunidades nestorianas. Al negar el título de Theotokos, se socava su papel en la historia de la salvación y se corta el puente que conecta la encarnación con la participación humana en el misterio de Dios. En el arte y la iconografía, el nestorianismo tuvo menor producción visual, dado su asentamiento en regiones donde predominaban las religiones iconoclastas, o donde el Islam emergía y ejercía con fuerza. A diferencia del esplendor bizantino o del simbolismo occidental,
El arte nestoriano fue más sobrio, menos cristocéntrico en su iconografía. Si no era Dios. En el siglo XX, ciertos teólogos protestantes y liberales intentaron reinterpretar el nestorianismo como un malentendido semántico. Algunos han afirmado que Nestorio no era nestoriano y que su condena fue precipitada por las rivalidades políticas entre Antioquía y Alejandría. Sin embargo, los documentos doctrinales del Concilio de Éfeso y los propios textos de Nestorio desmienten esta visión edulcorada. El pensamiento nestoriano resurge hoy bajo formas más sutiles, como la tendencia a presentar a Jesús simplemente como un hombre lleno del Espíritu, como un profeta extraordinario, como un simple milagrero. Estas visiones presentes en corrientes modernistas, negacionistas del dogma o teologías femeninas radicales, repiten el error de dividir en exceso las dos naturalezas de Cristo o de eliminar su divinidad por completo. La Iglesia Católica sigue afirmando con la fuerza de la unidad de Cristo. Como recuerda el Catecismo, desde el primer momento de su existencia, el Hijo de Dios hecho hombre posee en su alma humana la conciencia infusa por la que conocía en plenitud los designios eternos que había venido a revelar. Numeral 474. El Cristo católico no es una yuxtaposición de divinidad y humanidad, sino el Verbo encarnado, indivisible, pleno de gracia y verdad. Ahora reflexionemos. El misterio de Cristo no es una fórmula académica. Es la verdad viva que sostiene toda nuestra fe. Dividir a Cristo como lo hizo Nestorio es dividir a la Iglesia, a la humanidad y al alma misma. En un mundo fragmentado por ideologías que etiquetas, crisis de identidad, la afirmación católica sobre la unidad hipostática de Jesús se vuelve un grito profético. Dios no nos salva desde afuera, sino desde adentro, siendo uno de nosotros. Cuando confesamos que Jesús es una sola persona divina con dos naturalezas, afirmamos que el cielo y la tierra se han abrazado, que la eternidad ha entrado en la historia, que Dios ha asumido lo humano para redimirlo desde sus raíces. En tiempos donde todo parece dualidad conflictiva, el hombre y mujer, cuerpo, alma, individuo y comunidad, Cristo es el puente y el modelo de unidad que reconcilia. ¿Estamos dispuestos a vivir en unidad con Él o seguimos separando nuestra vida espiritual de la vida concreta como si fueran dos personas distintas? La batalla contra la herejía nestoriana no fue una pelea entre escuelas teológicas rivales, fue un combate por el corazón mismo del cristianismo. Si Cristo no es plenamente Dios y plenamente hombre en una persona, entonces no hay redención, no hay sacramentos y no hay iglesia. Hoy, bajo el disfraz del diálogo sin verdad, se difunden errores similares. Negar que María es madre de Dios, considerar a Jesús solo como un ejemplo ético o separar la doctrina de la pastoral, todo esto es neonestorianismo funcional. Necesitamos jóvenes católicos formados, valientes y combativos. No basta con simpatizar con la Iglesia, hay que reconocer y conocer la fe, defenderla, proclamarla con claridad, vivirla con pasión, porque el error sigue vivo, mutando en nuevas formas, pero siempre atacando al mismo Cristo. La herejía de Nestorio comenzó cuando se negó a María un título que defendía la verdad sobre su hijo. Por eso amar a María como Teotocos es también una forma de proteger a la cristología auténtica. En ella contemplamos la unión de lo divino y lo humano, el corazón de la Iglesia, el ícono de la fidelidad. No hay fe católica sin María, no hay eclesiología sin cristología, no hay santidad sin combate. Que cada joven católico comprenda esto y lo encarne. Formarse, orar, recibir los sacramentos, estudiar, evangelizar y vivir la unidad de la fe no es opcional, es la respuesta que el tiempo presente exige de nosotros. Ahora, ¿qué negó Nestorio exactamente? Nestorio no negó abiertamente la divinidad de Cristo, sino que afirmó la existencia de dos sujetos en Cristo, uno divino y uno humano, Jesús el hombre. Esta postura, aunque no siempre formulada claramente, implicaba que la Virgen María no podía ser llamada Madre de Dios, Teotocos, sino Madre del Cristo, Cristotocos, pues había dado a luz solo la naturaleza humana de Jesús y no al Verbo encarnado.
Cita magisterial de Concilio de Éfeso, Canon 1 del año 431. Si alguno no confiesa que el Emmanuel es verdaderamente Dios, y que por esto la Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz, según la carne, al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia? El Concilio de Éfeso en el 431, más tarde Calcedonia 451, reafirmaron que en Jesús hay una sola persona divina, el Verbo. Esa persona hay dos naturalezas completas, perfectas, humana y divina, sin confusión ni división. María, por lo tanto, es Theotokos porque dio a luz al Verbo hecho carne, no a una naturaleza aislada, no a una parte de Jesús. San Cirilo de Alejandría fue el gran defensor de esta verdad. En su carta dogmática Nestorio, aceptada por el concilio como normativa, declaró: no decimos que la naturaleza del Verbo se transformó en carne, sino que el Verbo, habiendo asumido la carne racional, se hizo hombre. Uno solo es Cristo, no dividido en dos personas. Preguntas de discernimiento. ¿Trató a Jesús como una idea espiritual o como una persona real con cuerpo, alma, sentimiento y divinidad? Trato a Jesús. ¿Veo a María como madre mía o solo como un personaje histórico o como una historieta a la Biblia? ¿Entiendo que cada sacramento me une al Cristo entero o a una parte de él? Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, creo que tú eres una sola persona, divina y eterna, que has asumido nuestra humanidad en el seno de María, tu madre y nuestra madre. Creo que eres verdadero Dios y verdadero hombre. Creo en tu amor encarnado, en tu sacrificio redentor y en tu presencia viva en la Eucaristía. María, Theotokos, enséñanos a reconocer en tu Hijo el rostro de Dios. Amén. Muchos errores modernos repiten la herejía nestoriana con otros nombres. El Jesús de los documentales histórico, que niega su divinidad. El Jesús, el Cristo arquetípico de nueva era, que no es más que una energía. Las pastorales diluidas separan al Jesús humano del Cristo resucitado. Todo esto divide al Dios que está unido al Verbo. Efesios 6, 11, 17 nos recuerda que debemos vestirnos con la armadura de Dios, ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, tomada el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La herejía nunca duerme, pero la verdad tampoco. Estudien, recen, defiendan su fe, sean fieles a la Iglesia y no permitan que nadie divida a Cristo, ni en el discurso ni en sus corazones. María, Madre de Dios, es la que protege nuestra fe y nos conduce a la verdad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, y la Virgen, Madre de Dios, María, Virgen de Guadalupe, nos acompañe.